En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, amigos, yo quiero comentar que tengamos en cuenta que estamos iniciando la lectura de entre semana ahora con el Evangelio de San Lucas. Todavía el 1 de septiembre estuvimos leyendo el Evangelio de San Mateo. Ahora, de manera continua, estaremos leyendo a San Lucas y pues la liturgia nos presenta a Jesús prácticamente en los inicios de su predicación, los inicios de su vida pública. Ya ha vivido la experiencia del bautismo con Juan, la experiencia en el desierto y las tentaciones. Y bueno, pues ahora lo encontramos visitando a Nazaret, ahí donde su madre vivía, ahí donde José tenía su taller de carpintería, ahí donde él vivió en su adolescencia y juventud y lo que llamamos la vida oculta. Por eso aquellos que lo están escuchando dicen: bueno, que este no es el hijo de José. ¿De dónde viene esta sabiduría? A fin de cuentas lo habían conocido como un trabajador más de aquella época. Y ante esto, que podríamos decir este bloqueo de ideas preconcebidas en contra del Señor Jesús, hace que lo rechacen a Él. Yo me atrevería a decir que hoy también hay muchas ideas preconcebidas o sembradas a través de muchos medios de comunicación. Ciertamente algunas de estas ideas sembradas también hay que reconocer, algunas de ellas debido a la falta de algunos sacerdotes. Pero hoy, a través de los medios, esta situación, en otras épocas, otro tipo de acusaciones en contra de la iglesia. Siempre ha habido quien en un momento dado ve, entre comillas, lo que ya sabe o lo que supone saber o lo que le dijeron
o los defectos y las fallas que están ahí también presentes. Pero se bloquean y dejan de ver lo más importante y lo positivo. Y sobre todo en el caso del Señor Jesús. En el caso del Señor Jesús nosotros lo encontramos, ya decía yo, viniendo de la experiencia del Jordán, viniendo de la experiencia del desierto, y pues hoy lo dirá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ciertamente, Isaías, siglos antes, hablaba del Espíritu del Señor, pero no hablaba del Espíritu del Señor como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Uno de los aportes que nosotros podemos encontrar en la vivencia de Jesús, en la enseñanza de Jesús, es precisamente la presencia de Dios en nuestros corazones. Podríamos decir, en Dios nos movemos, existimos y somos, porque si no estuviéramos en el pensamiento de Dios, no existiríamos. Pero a lo largo de nuestra vida, Dios mismo viene a nosotros y nos fortalece y nos ilumina, y ciertamente nos da una forma de pensar muy diferente a la de aquellos que no han recibido a Jesucristo o no han abierto su corazón a la gracia de Dios. Porque mientras que nosotros, por ejemplo, hablamos del perdón y hablamos del servicio, hay algunos que hablarán del resentimiento y, pues, si no con palabras, con los hechos, en el mentir, en el robar, en el difamar, encontrarán ellos su alegría. Pero aquellos que recibimos y que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, hoy encontramos cómo, a pesar de las adversidades, con la gracia del Espíritu en su vida, siendo además el mismo Dios, pero continúa y persevera transmitiendo el bien, no guardando odios, perdonando siempre y poniendo lo mejor de sí mismo para compartir el Evangelio. Yo me atrevo a decir que estas multitudes a las cuales atraía el Señor Jesús, lo hacían junto con su palabra, por sus gestos, por sus actitudes y ciertamente por su alegría. Una alegría que quizás no siempre se manifestará en la carcajada, pero que se manifiesta en el gozo de estar sirviendo a los demás. Por eso hoy yo te invito, querido amigo, porque en cuanto cristiano, si tú estás tratando de vivir tu fe, definitivamente habrá muchos que estén mirándote como si fueras un bicho raro. Sí, porque mantenernos firmes en el deseo de perdonar, de no insultar, de no defenderse, de llevar la paz, pues cada vez esto, podríamos decir, vamos siendo menos los que vivimos esta gracia del amor de Dios. Y entonces, ante un mundo que cada vez está más convulso, ante una ciudad o ambientes que generan cada vez personas con mayor estrés y mayor violencia, encontrarse contigo, que tienes paz en tu corazón, que no te das por vencido ante los problemas y las dificultades, que sabes ser amable, que no eres agresivo, que perdonas, pues definitivamente quienes no viven esta gracia del Señor te verán como un ser extraño. Pero el propósito, precisamente, el propósito que hoy nos podríamos hacer sería tomar la conciencia de compartir con alegría nuestra fe. Sí, ahí donde hay pleitos y dificultades, pon una sonrisa, lleva la paz del Señor. Pues Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.